La tarde que mi esposo me echó de mi propio estudio de arquitectura, todavía recuerdo el frío de su voz cuando marcó el número de mi padre. Señor Mendoza, venga a recoger las cosas de su hija. Ya no la necesito aquí. 20 minutos después, su vida perfecta comenzó a desmoronarse, y yo descubriría que mi padre había estado 3 pasos adelante todo este tiempo. Mi nombre es Elena Mendoza, tengo 34 años, y durante los últimos 6 meses creí que había encontrado el amor de mi vida. Qué equivocada estaba. Todo comenzó en marzo, en la inauguración de un edificio residencial en el Eixample de Barcelona. Yo había acudido como representante de mi estudio, Mendoza Asociados, un negocio boutique de arquitectura, que mi padre me había ayudado a establecer 3 años atrás, cuando decidí independizarme del prestigioso despacho donde trabajaba. El estudio ocupaba un local de 120 metros cuadrados en el Passeig de Gràcia, con vistas espectaculares y una ubicación que cualquier profesional envidiaría. Era mi orgullo, mi refugio, mi identidad. Esa noche conocí a Carlos Romero. Alto, de traje impecable, con una sonrisa que parecía sincera, y unos ojos que me miraron como si fuera la única mujer en la sala. Me dijo que era desarrollador inmobiliario, que estaba expandiendo su empresa familiar, que admiraba mi trabajo. Me enseñó fotos de proyectos en Valencia, en Málaga, incluso en Portugal. Todo parecía legítimo, exitoso, prometedor. ¿Sabes qué me gusta de ti, Elena?, me dijo aquella primera noche, mientras tomábamos cava en la terraza del hotel. Que eres auténtica. No como esas arquitectas estrella que solo buscan la fama. Tú construyes con el corazón. Qué ingenua fui al creerle. Durante 3 meses, Carlos fue el novio perfecto. Cenas en restaurantes con estrella Michelin, escapadas de fin de semana a Sitges, ramos de rosas entregados en mi estudio sin razón aparente. Me presentó a su madre, doña Margarita, una mujer de 60 años con una sonrisa dulce que ocultaba algo que entonces no supe identificar. Era viuda, me contó Carlos, y dependía mucho de él emocionalmente. Mi madre ha sufrido tanto desde que perdió a papá, me decía. Eres la primera mujer que le agrada de verdad. Por favor, sé paciente con ella. Y yo lo fui. Cuando doña Margarita criticaba mi forma de vestir para las cenas familiares, yo sonreía. Cuando sugería que debería cocinar más comida tradicional y menos ensaladas modernas, asentía. Cuando comentaba que las mujeres exitosas a menudo descuidaban su feminidad, respiraba hondo y cambiaba de tema. Mi padre, Javier Mendoza, no estaba convencido. Papá era una leyenda en el mundo de la arquitectura española. Había diseñado algunos de los edificios más icónicos de Barcelona antes de retirarse a los 65. Era un hombre observador, meticuloso, que no dejaba nada al azar. Elena, hija, me dijo una tarde en su apartamento de Pedralbes, mientras tomábamos té en su biblioteca. ¿Has investigado realmente los proyectos de Carlos? ¿Has visitado alguno de esos edificios que te mostró? Papá, no todos somos desconfiados como tú. Le respondí. Quizás demasiado a la defensiva. Carlos es un buen hombre. Me quiere. Mi padre me miró por encima de sus gafas de lectura, con esa expresión que siempre me hacía sentir como si pudiera ver directamente mis pensamientos. El amor verdadero se construye sobre la transparencia, Elena, no sobre promesas vagas y gestos extravagantes. Pero eres adulta. Solo, ten cuidado. Debí haberle escuchado. A los 4 meses de relación, Carlos propuso matrimonio. Fue en la azotea de mi estudio, al atardecer, con la Sagrada Familia iluminándose a lo lejos. El anillo era espectacular, un diamante de 2 quilates engarzado en platino. Dije que sí sin dudarlo, con lágrimas de felicidad bajando por mis mejillas. Quiero que nos casemos pronto, me dijo, abrazándome. No tiene sentido esperar cuando sabemos que esto es para siempre, ¿verdad? 2 meses después estábamos frente al altar de una pequeña iglesia en Gracia. Fue una boda íntima, solo 40 invitados, tal como yo quería. Mi padre me acompañó al altar, pero noté algo extraño en su expresión. No era la alegría que esperaba ver, sino algo más parecido a la resignación. ¿Estás segura, hija?, me susurró antes de entregarme a Carlos. Completamente, le respondí, apretando su brazo. No sabía que esa sería una de las últimas conversaciones tranquilas que tendríamos en mucho tiempo. La luna de miel en Santorini fue perfecta. 10 días de cielo azul, vino blanco y promesas de futuro. Carlos hablaba de expandir mi estudio, de proyectos conjuntos, de construir un imperio familiar. Yo soñaba despierta con una vida llena de amor y éxito profesional, pero algo cambió en el vuelo de regreso a Barcelona. Carlos estaba inusualmente callado, revisando su teléfono constantemente con el ceño fruncido. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dio una respuesta vaga sobre problemas con un proyecto en Valencia.
Nada de qué preocuparse, amor, me dijo, besando mi frente. Solo asuntos de negocios. Al llegar a nuestro apartamento, ese hermoso piso de 150 metros en el barrio gótico que habíamos alquilado juntos, Carlos se disculpó diciendo que necesitaba trabajar en su oficina. Regresó pasada la medianoche, oliendo a whisky y con ojeras. Los días siguientes fueron similares. Carlos salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa, parecía distraído, irritable. Cuando intentaba hablar con él, me decía que no entendía la presión de manejar una empresa. No todos podemos tener un estudio boutique regalado por papá, soltó una noche, con un tono que me heló la sangre. Algunos tenemos que pelear de verdad por nuestro éxito. Me quedé paralizada. Era la primera vez que usaba ese tono conmigo. Carlos, yo trabajé años antes de abrir mi estudio. Mi padre solo me ayudó con todo, me interrumpió. Con el local, con los contactos, con tu reputación. ¿Crees que serías alguien sin el apellido Mendoza? Esa noche lloré en el baño, confundida y herida. Al día siguiente, Carlos se disculpó con flores y un regalo. Un brazalete de Tiffany que probablemente costó más de 2.000 euros. Perdóname, mi amor. Estoy estresado con el trabajo. Nunca debí hablarte así. Y yo, como tonta, le perdoné. Una semana después, Carlos llegó al estudio con una carpeta de documentos y una expresión seria. Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, cerrando la puerta de mi oficina. Mi asistente Mar nos miró con curiosidad antes de volver a su escritorio. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mi empresa está en una fase de expansión delicada. Para asegurar un préstamo importante, los bancos están pidiendo más garantías. Es una oportunidad enorme, amor. Un proyecto de 50 millones en la costa. Pero necesito mostrar más activos a mi nombre. Me mostró documentos bancarios, proyecciones financieras, renders de un complejo residencial impresionante. Todo parecía profesional, legítimo. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, pregunté, aunque algo en mi interior ya sabía la respuesta. El estudio, Elena. Si lo pusiéramos a nombre de los dos, técnicamente a mi nombre como cabeza de familia, el banco vería más solidez en mi posición. Es solo temporal, solo para asegurar el préstamo. Una vez que el proyecto arranque, lo devolvemos a tu nombre. Ni siquiera te darás cuenta. Algo no se sentía bien. Recordé las palabras de mi padre. Su insistencia en que investigara. Carlos, no sé. El estudio es mi trabajo, mi identidad. ¿No hay otra forma? Su expresión cambió. La calidez desapareció, reemplazada por algo frío, calculado. Elena, somos esposos. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. ¿O tu apellido es más importante que nuestro matrimonio? No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿No confías en mí? Su voz subió de volumen. Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿dudas de mí? Me sentí acorralada, culpable por dudar, confundida por la presión. En ese momento, doña Margarita apareció en el estudio sin avisar, como si su llegada hubiera sido orquestada. «Ay, Elena, hija», dijo con esa voz melosa que ahora reconozco como manipulación pura. «Los matrimonios se construyen sobre la confianza. Mi Carlos nunca te haría daño. Es solo un papel. Un trámite. ¿Tan difícil es apoyar a tu esposo?» Entre los dos me convencieron. Me dijeron que iríamos juntos al notario, que todo sería transparente, que era solo una formalidad temporal. Firmé un poder notarial que, me aseguraron, solo permitía a Carlos usar el estudio como garantía, no transferirlo. Debí leer cada línea, debí consultar con un abogado, debí llamar a mi padre, pero no lo hice. 2 semanas después, llegué al estudio una mañana de viernes para encontrarme con la cerradura cambiada. Intenté entrar con mi llave, pero no funcionaba. Llamé a Mar, pero no respondió. Llamé a Carlos, pero fue directo al buzón de voz. Finalmente, un hombre de traje salió del estudio con una caja de mis pertenencias. «¿Quién es usted?», exigí saber, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. «Soy el abogado del señor Romero. Tengo instrucciones de entregarle esto y notificarle que ya no tiene acceso a estas instalaciones. El local ahora es propiedad exclusiva de mi cliente». «¿Qué? Eso es imposible. Este es mi estudio». Me mostró documentos. La escritura de transferencia de propiedad, firmada por mí hace 2 semanas, no era solo un poder notarial. Era una cesión completa, irrevocable, del local a nombre de Carlos Romero. Pero yo no firmé esto. Firmé un poder, no una transferencia. Señora, su firma está aquí, certificada por notario. Si tiene alguna objeción legal, le sugiero que consulte con su propio abogado. Me entregó la caja y cerró la puerta en mi cara. Llamé a Carlos inmediatamente, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. ¿Sí? Su voz sonaba fría,
distante. Carlos, ¿qué has hecho? Me sacaron de mi estudio. Dicen que lo transferí a tu nombre, pero yo nunca. Elena, me interrumpió con un suspiro exagerado. No seas dramática. Necesitaba el local para mis operaciones. Tu pequeño estudio de arquitectura boutique ya no era rentable de todos modos. Ahora será la sede de mi empresa de desarrollo. Es un mejor uso del espacio. ¿Mejor uso? Carlos, ese es mi negocio. Mi trabajo de 3 años. Era tu negocio. Ahora es mío. Legalmente, irrefutablemente mío. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Voy a llamar a la policía. ¿Vas a hacer qué? ¿Reportar que firmaste documentos legales que ahora lamentas? Elena, tengo todo documentado. El notario certificó tu firma. Dijiste que entendías lo que firmabas. No hay fraude aquí, solo una esposa que apoyó a su marido y ahora se arrepiente. No podía respirar. El Paseo de Gracia giraba a mi alrededor. Turistas pasaban ajenos a mi mundo colapsando. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué me hiciste esto? Hubo una pausa, y luego una risa. Una risa fría que nunca le había escuchado. ¿Por qué? Porque podía. Elena. Porque eras tan predecible, tan confiada, tan desesperada por creer en el cuento de hadas. Una rica heredera ingenua con un padre exitoso y un negocio regalado. Eras el blanco perfecto, pero dijiste que me amabas, y tú lo creíste. Esa es la diferencia entre tú y yo, Elena. Yo entiendo que los negocios son negocios. El amor es para los cuentos de hadas. Necesitaba un activo para salvar mi empresa. Tú lo tenías. Fin de la historia. No te saldrás con la tuya, susurré, con lágrimas bajando por mis mejillas. Ya me salí con la mía. Ah, y una cosa más. No vuelvas al apartamento. Ya cambié las cerraduras allí también. Tus cosas están en la portería. Recógelas antes del lunes o las donaré a Cáritas. ¿Qué? Carlos, no puedes. Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé ahí, en medio de la acera, con una caja de mis pertenencias personales en los brazos, mientras mi vida se desmoronaba. Turistas pasaban tomando fotos de los edificios modernistas. El sol brillaba. La ciudad seguía moviéndose como si nada hubiera pasado, pero mi mundo acababa de terminar. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada. Tal vez 10 minutos, tal vez 30. Finalmente, mis piernas se movieron automáticamente hacia el único lugar seguro que conocía, la casa de mi padre. Papá vivía en un penthouse en Pedralbes, un área tranquila llena de mansiones y embajadas. Cuando llegué, su ama de llaves, Dolores, abrió la puerta y casi grita al verme. ¡Ay, Dios mío! Señorita Elena, ¿qué le pasó? Debía verme terrible. Maquillaje corrido, ojos hinchados, sosteniendo esa caja patética como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. ¿Está mi padre? Fue todo lo que pude decir. Papá estaba en su estudio, revisando planos antiguos como hacía cada tarde. Cuando me vio entrar, dejó caer el lápiz que sostenía. Elena. Y entonces me derrumbé. Le conté todo entre sollozos. El poder notarial, la transferencia, Carlos echándome del estudio, del apartamento, de mi vida. Papá me abrazó en silencio, dejándome llorar en su hombro como cuando era niña y había tenido una pesadilla. Ya, hija, ya pasó. Ahora estás aquí, estás a salvo, murmuraba, acariciando mi cabello. Cuando finalmente pude hablar coherentemente, me apartó y me miró a los ojos. Elena, necesito que me escuches con atención. ¿Tienes copias de los documentos que firmaste? No. El abogado de Carlos solo me mostró la escritura final. No me dejó quedarme con nada. ¿Recuerdas el nombre del notario? Intenté pensar a través de la niebla de mi cerebro. García. Notaría García y Asociados, creo. En la diagonal. Papá asintió, tomando notas en un bloc. Está bien. Vamos a solucionar esto. Te lo prometo. Pero primero, descansa. Dolores, te preparará la habitación de invitados. Mañana empezamos a pelear. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, reproduciendo cada momento con Carlos, buscando las señales que me había perdido. Todas estaban ahí, en retrospectiva. Las llamadas misteriosas, las salidas nocturnas, la presión constante. Doña Margarita apareciendo en momentos clave. Había sido una obra de teatro perfectamente orquestada, y yo había sido la idiota protagonista. A la mañana siguiente, papá ya estaba vestido y desayunando cuando bajé. Buenos días, hija. Siéntate, come algo. No tengo hambre, come de todos modos. Vas a necesitar energía. Mientras picaba un croissant, papá deslizó su iPad hacia mí. En la pantalla había una foto de Carlos, con otra mujer, entrando a un hotel de lujo,
con la mano en su espalda baja, esa postura íntima que reconocí porque la había usado conmigo. Esta foto fue tomada hace 3 días, dijo papá calmadamente. La mujer es Valentina Cortés, heredera de una fortuna farmacéutica de Madrid. Están comprometidos. Han estado comprometidos durante 2 años, según mis fuentes. El croissant se me cayó de las manos. ¿Qué? Carlos Romero es un estafador profesional, Elena. Esto no fue personal, es su modus operandi. Se casa con mujeres con activos, las convence de transferir propiedades a su nombre, y luego desaparece. Ha sido su tercera víctima en 4 años. La policía de Valencia lo busca por fraude matrimonial, pero nunca han podido reunir suficiente evidencia, porque técnicamente los documentos son legales. Me quedé mirándolo, procesando esta información. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Papá se reclinó en su silla con una expresión que nunca le había visto. Era calculada, fría, pero también protectora. Elena, soy tu padre. Cuando me dijiste que te ibas a casar con un hombre que apenas conocías, por supuesto que lo investigué. Contraté a los mejores investigadores privados de Barcelona. Descubrieron todo esto hace 2 meses. ¿Y no me dijiste? Mi voz subió. Podrías haberme advertido, podrías haber detenido todo esto. Lo intenté, hija. Te advertí que tuvieras cuidado, que investigaras. Pero estabas enamorada. No me habrías escuchado. Si te hubiera mostrado esta evidencia entonces, habrías pensado que estaba siendo un padre controlador, que no confiaba en tu criterio. Tal vez hasta te habrías distanciado de mí para defender a Carlos. Tenía razón. Lo sabía. Si papá hubiera llegado con acusaciones contra Carlos antes de la boda, yo lo habría defendido. Habría pensado que era celos paternal, o que papá no podía soltarme. Entonces, ¿me dejaste casarme con un estafador? ¿Me dejaste perder mi estudio? No exactamente, dijo papá, con un pequeño smile que me confundió. ¿Recuerdas cuando firmamos los papeles para establecer tu estudio hace 3 años? Vagamente. Fueron muchos documentos legales. Entre esos documentos había una cláusula especial que redacté personalmente. Estipula que, en caso de transferencia de propiedad del local, bajo circunstancias sospechosas, definidas como transferencias realizadas menos de 6 meses después de un matrimonio, la propiedad revierte automáticamente a una sociedad fiduciaria que administro. Era mi póliza de seguro, por si alguna vez te encontrabas en una situación similar a esta. Me quedé mirándolo. ¿Qué? En términos simples, Elena, Carlos cree que es dueño del estudio. Legalmente, en este momento, lo es. Pero en exactamente 72 horas, la cláusula de reversión se activará automáticamente. El estudio pasará a ser propiedad del Fideicomiso Familiar Mendoza, y Carlos quedará con nada. Pero, ¿cómo es posible? ¿Él no revisó los documentos? Oh, lo hizo. Pero la cláusula está enterrada en el contrato de donación original que firmé cuando te ayudé a establecer el estudio, no en la escritura del local en sí. Su abogado habría tenido que rastrear y leer cada documento relacionado con la propiedad desde su origen para encontrarla. Y claramente, no lo hicieron. Estaban demasiado confiados. Una parte de mí estaba aliviada, casi eufórica, pero otra parte estaba furiosa. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? ¿Por qué dejar que sufriera? Papá se puso serio, tomando mi mano sobre la mesa. Porque necesitabas aprender, hija. Suena cruel, lo sé, pero toda tu vida has estado protegida. Por mí, por tu apellido, por tu privilegio. Necesitabas entender que el mundo tiene depredadores, que la confianza ciega es peligrosa, que los documentos legales importan. Si simplemente te hubiera rescatado sin que experimentaras las consecuencias, nunca habrías aprendido la lección. Quería estar enojada con él. Quería gritarle que no tenía derecho a usar mi vida como una lección. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Había sido ingenuamente confiada, peligrosamente ingenua. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. Ahora, dijo papá, con esa sonrisa pequeña y peligrosa. Ahora le enseñamos al señor Romero que no se juega con la familia Mendoza. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Papá contactó a su equipo legal, un grupo de abogados que trabajaban con él desde hace décadas. Repasamos cada detalle de mi matrimonio, cada transferencia, cada conversación que pudiera recordar. Mientras tanto, Carlos ya había convertido mi hermoso estudio en las oficinas de su empresa. Según un amigo arquitecto que pasó por allí, había eliminado todos mis diseños de las paredes, había traído muebles baratos y estaba planeando subarrendar el espacio para recuperar dinero rápido. Típico, comentó el abogado principal de papá, don Rodrigo, un hombre de 70 años con una reputación temible. Los estafadores siempre se ponen ansiosos, intentan monetizar rápidamente antes de que sus víctimas puedan reaccionar. El tercer día después de que me echaran, un lunes por la tarde, don Rodrigo llamó a Carlos para una reunión urgente en las oficinas del estudio. ¿Reunión sobre qué?
preguntó Carlos, su voz llena de arrogancia incluso por teléfono. Sobre irregularidades en la transferencia de propiedad. Hay algunos documentos que necesita firmar para legalizar completamente su posesión, mintió don Rodrigo suavemente. Carlos, confiado y codicioso, aceptó inmediatamente. Papá, don Rodrigo, yo y 2 abogados más llegamos al estudio a las 5 de la tarde. Dolores había insistido en que me vistiera apropiadamente, así que llevaba un traje Chanel negro, tacones, y el cabello recogido en un moño impecable. Quería verme fuerte, profesional, nada como la mujer rota que había sido hace 3 días. Cuando entramos, Carlos estaba sentado detrás de lo que había sido mi escritorio, con los pies sobre la mesa, hablando por teléfono. Doña Margarita estaba ahí también, sentada en el sofá que solía usar para reuniones con clientes, bebiendo un café. Al vernos entrar, Carlos cortó su llamada. Vaya, vaya. La familia Mendoza al completo. ¿A qué debo el honor? Su tono era burlón, casi divertido. Papá no dijo nada, simplemente asintió a don Rodrigo. Señor Romero, comenzó el abogado, abriendo su maletín. Estamos aquí para notificarle formalmente que la transferencia de propiedad de este local, efectuada hace 72 horas, ha sido automáticamente revertida bajo la cláusula 14.3 del contrato de donación original, firmado el 15 de marzo de 2021. Carlos parpadeó. ¿Qué? En términos simples, continuó don Rodrigo, usted ya no es el dueño de este establecimiento. Nunca lo fue realmente, gracias a ciertas precauciones legales implementadas por el señor Mendoza. La expresión de Carlos cambió de confusión a furia en segundos. Eso es imposible. Tengo la escritura, firmada y certificada. Esto es mío. Tiene una escritura que era válida durante exactamente 72 horas, corrigió don Rodrigo, después de las cuales, la propiedad revirtió a un fideicomiso familiar. Aquí está la documentación. Le entregó una carpeta gruesa. Carlos la abrió, hojeando página tras página de jerga legal. Pude ver el momento exacto en que entendió lo que había pasado. Su rostro se puso rojo, luego pálido. Esto no puede ser legal. Oh, pero lo es, dijo papá, hablando por primera vez. Su voz era calmada, casi amable. Verá, señor Romero, cuando uno tiene 50 años de experiencia en el mundo de la arquitectura y los bienes raíces en Barcelona, aprende a proteger sus activos, y más importante, aprende a proteger a su familia. Esto es fraude, voy a demandarte. Por favor, inténtelo, respondió papá con una sonrisa. Tengo el mejor equipo legal de Cataluña. Más importante, tengo la verdad de mi lado. Usted, por otro lado, tiene un historial de fraude matrimonial en 3 ciudades españolas, contratos falsos, y evidencia fotográfica de su compromiso simultáneo con otra mujer mientras estaba casado con mi hija. Carlos se quedó callado, procesando. Ah, ¿pensó que no lo sabíamos? Papá se acercó al escritorio. Señor Romero, la investigué desde el momento en que tocó a mi hija. Sé sobre Valencia. Sé sobre Sevilla. Sé sobre Valentina Cortés. Sé que su empresa de desarrollo es una fachada con más deudas que activos. Sé que su madre, miró a doña Margarita, que se había puesto muy pálida, es su cómplice en este esquema. Doña Margarita ni siquiera es su madre, ¿verdad? Intervine, usando información que papá me había dado esa mañana. Es su tía política, viuda sin recursos, que usted recluta para hacer el papel de madre doliente y ganar simpatía. Doña Margarita se levantó rápidamente. Yo no sé de qué hablan. Señora, dijo don Rodrigo firmemente. Tenemos declaraciones juradas de sus 2 víctimas anteriores identificándola. A menos que quiera añadir perjurio a su lista de delitos, le sugiero que guarde silencio. Carlos se levantó bruscamente, tirando la silla. No pueden probar nada. Elena firmó esos documentos voluntariamente. No hay crimen. Técnicamente, tiene razón, admitió papá. Por eso no llamamos a la policía inmediatamente. Pero hay algo más que debería saber. Hizo un gesto y don Rodrigo sacó más papeles. Verá, mientras usted estuvo ocupado cambiando cerraduras y jugando al empresario exitoso, nosotros estuvimos ocupados contactando a todos los bancos y empresas de desarrollo con los que usted tiene pendientes. Les informamos sobre su historial de fraude. Llamamos a sus inversores potenciales. Hablamos con el presidente del proyecto en Valencia que tanto presumía. Carlos se puso aún más pálido. No pueden. Resulta, continué yo, sintiendo una satisfacción oscura, que cuando el legendario Javier Mendoza, ganador del Premio Nacional de Arquitectura y diseñador de Media Barcelona, llama a decir que alguien es un estafador, la gente escucha, especialmente cuando puede respaldar cada acusación con evidencia documentada. Su crédito bancario ha sido congelado, añadió don Rodrigo casi casualmente. Sus cuentas bajo investigación por actividad sospechosa. El proyecto de Valencia ha cancelado su participación.
y 3 de sus víctimas anteriores, alentadas por nuestra evidencia, han decidido presentar cargos criminales. Carlos se dejó caer en la silla, la realidad golpeándolo como un tsunami. Ahora, dijo papá, su voz como acero cubierto de terciopelo, tiene 2 opciones. Opción 1. Luchar contra esto. Gastar dinero que no tiene en abogados que no pueden ganar. Pasar los próximos años en juzgados mientras su reputación y sus finanzas se desintegran completamente. Posiblemente terminar en prisión cuando todas las denuncias se acumulen. Hizo una pausa para dejar que eso calara. O opción 2. Firmar estos documentos de divorcio que mis abogados han preparado tan amablemente. En ellos, usted renuncia a cualquier derecho sobre cualquier activo de Elena, admite que la transferencia de propiedad fue obtenida bajo falsos pretextos y acepta nunca más contactar a ningún miembro de la familia Mendoza. A cambio, no presentaremos cargos criminales adicionales y le daremos 48 horas para salir de Barcelona antes de que hagamos públicas todas nuestras evidencias. Eso es chantaje, susurró Carlos. Eso, corrigió papá, es misericordia. Más de la que usted le mostró a mi hija cuando la echó de su propio negocio como si fuera basura. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tráfico en el Passeig de Gracia abajo, el tic-tac del reloj en la pared, mi propia respiración. Finalmente, con manos temblorosas, Carlos tomó la pluma y firmó los documentos. Mientras lo hacía, lo observé. Este hombre que había sido mi esposo, que había compartido mi cama, que había jurado amarme eternamente, ahora lo veía claramente por primera vez. Un hombre pequeño, codicioso, desesperado. No había amor en su corazón, ni siquiera verdadero talento para los negocios, solo una capacidad parasitaria para identificar y explotar la bondad de otros. Sentí pena, no por él, sino por la mujer que había sido hace una semana, la mujer que creía en cuentos de hadas y finales felices fáciles. Cuando terminó de firmar, don Rodrigo recogió los documentos. Tiene 48 horas, señor Romero. Le sugiero que las use sabiamente. Carlos y doña Margarita salieron sin decir palabra, derrotados, humillados. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, mis piernas se debilitaron. Papá me sostuvo, abrazándome. Se acabó, hija, se acabó. Y entonces lloré. Pero esta vez, no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de rabia liberada, de una lección aprendida de la manera más dura posible. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, literal y figuradamente. Papá insistió en que me tomara un tiempo antes de volver al trabajo. El estudio no va a desaparecer, Elena, pero tú necesitas sanar. Pasé ese tiempo en terapia, procesando no solo la traición de Carlos, sino mis propios patrones de pensamiento que me habían hecho vulnerable. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ayudó a ver que mi necesidad de ser amada me había cegado ante las señales obvias de peligro. No eres tonta por haber confiado, me dijo en una sesión. Eres humana, pero ahora tienes la oportunidad de aprender a confiar sabiamente. Volví al estudio 3 meses después. Mar, mi asistente, había mantenido todo funcionando con la ayuda de papá. Lloramos juntas cuando nos reencontramos. Sabía que algo estaba mal con ese hombre, me dijo, pero no era mi lugar decirlo. La próxima vez, le dije firmemente, dilo de todos modos. Reconstruir mi práctica fue más fácil de lo esperado. Resulta que la historia de cómo la familia Mendoza había desenmascarado y derrotado a un estafador matrimonial se había extendido por la comunidad arquitectónica. Lejos de arruinar mi reputación, me había dado una nueva, la arquitecta que no se dejaba vencer. Los clientes llegaron, buenos clientes, con proyectos interesantes. Algunos explícitamente me dijeron que admiraban mi fuerza para superar la adversidad. Un año después del desastre con Carlos, gané la licitación para diseñar un nuevo complejo de viviendas sociales en el Raval. Era mi proyecto más grande hasta la fecha, y lo hice completamente por mérito propio. En cuanto a Carlos, escuché que se había mudado a Portugal después de que su tiempo en Barcelona terminara. Valentina Cortés, cuando se enteró de su verdadera naturaleza, lo dejó y contactó a las autoridades. La última noticia que tuve fue que estaba viviendo con su verdadera madre en un pueblo pequeño, trabajando en construcción. Su imperio de mentiras se había derrumbado completamente. Doña Margarita enfrentó cargos por complicidad en fraude. Recibió una sentencia suspendida y servicio comunitario, gracias a su edad y falta de antecedentes. Pero la verdadera transformación fue en mí. Aprendí a leer documentos cuidadosamente. Aprendí a cuestionar promesas demasiado buenas para ser verdad. Aprendí que el verdadero amor no presiona, no manipula, no exige sacrificios unilaterales. También aprendí sobre mi padre. Su silencio durante mi cortejo con Carlos no había sido indiferencia o abandono. Había sido una forma de amor difícil. El amor que te permite fallar, aprender,
y fortalecerte. ¿Alguna vez dudaste de tu decisión de no advertirme directamente? Le pregunté una noche durante nuestra cena semanal en su apartamento. Papá consideró la pregunta por un largo momento. Cada día, admitió finalmente. Ver sufrir a tu hija es la peor tortura para un padre. Hubo noches en que casi te llamaba para contarte todo. Pero entonces recordaba que mi trabajo no es evitar que te caigas. Mi trabajo es asegurarme de que tengas las herramientas para levantarte. Las tuviste, dije, tomando su mano. Gracias. 2 años después del día que Carlos me echó de mi estudio, conocí a Marc en una conferencia de arquitectura sostenible en París. Era ingeniero estructural, 10 años mayor que yo, con ojos amables y una risa genuina. Nuestra primera cita fue tomar café y hablar de edificios durante 4 horas. Nuestra segunda cita fue visitar un proyecto de vivienda modular que él había diseñado. Nuestra tercera cita fue cuando le conté toda la historia de Carlos. Gracias por confiar en mí con esto, dijo cuando terminé, tomando mi mano sobre la mesa del restaurante. Y quiero que sepas que nunca te presionaré a hacer algo que te haga sentir incómoda. Tus límites son sagrados para mí. Esa fue la diferencia. Marc no prometía el cielo. No hacía grandes gestos extravagantes. No me apuraba, pero me respetaba, me escuchaba y me trataba como una igual. Cuando finalmente nos comprometimos, 2 años después de conocernos, no hubo prisa. Planeamos la boda durante 1 año. Marc insistió en que revisáramos cualquier documento legal juntos, con nuestros respectivos abogados presentes. No porque no confíe en ti, explicó, sino porque respeto tu autonomía y tu experiencia. Quiero que siempre sientas que estás tomando decisiones informadas. Papá lloró en mi segunda boda. Lágrimas de alegría esta vez, mientras me acompañaba al altar hacia un hombre que genuinamente me merecía. Está bien, hija. Está bien, susurró antes de entregarme a Marc. Lo sé, papá. Esta vez, yo también lo sé. Hoy, 5 años después de aquel terrible viernes cuando mi vida se desmoronó, tengo un estudio próspero con 6 empleados, un matrimonio sano construido sobre respeto mutuo y una sabiduría ganada con dolor. Todavía pienso en aquellos días oscuros a veces. En la mujer que fui, tan ansiosa por ser amada que sacrificó su sentido común. En las señales rojas que ignoré, en las lecciones que tuve que aprender de la manera más difícil, pero también pienso en la fortaleza que encontré en el otro lado, en el padre que me amó lo suficiente para dejarme caer, sabiendo que me había dado una red de seguridad, en la capacidad de reconstruir no solo mi negocio, sino mi autoestima. A veces los estudiantes de arquitectura me piden consejo. Siempre les digo lo mismo: construyan fundamentos fuertes, en edificios y en la vida, porque cuando la tormenta llegue, y llegará, solo los cimientos sólidos te mantendrán de pie. Y si me preguntan sobre el amor, sobre cómo saber cuándo confiar, les cuento mi historia. No la versión editada, sino la verdad completa, con todas sus partes dolorosas y humillantes. El amor verdadero, les digo, no te pide que renuncies a quien eres. Te invita a convertirte en la mejor versión de ti misma. No te exige sacrificios ciegos. Te ofrece apoyo mutuo. No te presiona a firmar papeles sin leer. Te anima a proteger tus intereses mientras construyen algo juntos. Y siempre termino con esto. Nunca, jamás, firmen algo sin leerlo. No importa quién se los pida. No importa cuánto confíen. Porque el documento más peligroso no es el que firma un extraño. Es el que firma a alguien que amas sin cuestionarlo. Esa lección me costó mi estudio, mi matrimonio y casi mi cordura. Pero al final, recuperé todo eso y más. Recuperé algo más valioso: mi capacidad de confiar en mi propio juicio. Y eso, resulta, no tiene precio.